básicamente es, bueno, socializar lo que hemos hecho cada grupo por separado, ¿no? El asunto va a ser que os tenéis que poner aquí, por lo mismo que os he dicho antes, lo del streaming. Y nada, básicamente, bueno, más que haya un portavoz, una portavoz, igual que venga todo el grupo, ¿no? Uno coge el mantel y nos lo explica. No podemos estar una hora por caso, que solamente sería interesante, pero no puede ser. Y lo que vamos a hacer es ordenarlo de la siguiente manera. O sea, introducimos el caso, porque el resto de la gente no lo va a conocer, de qué estamos hablando, ¿no? Pues Pumarejo, pues centro, en el barrio Pumarejo, etcétera. Y luego un poco siguiendo los bloques, la casa, lo oscuro, el alimento, ¿vale? Intentando que en 10 minutitos poner énfasis, ¿no?, en las cosas que creemos son relevantes que han salido en cada caso, ¿vale? Entonces no tiene mucho misterio a priori. ¿Quién empieza? Pumarejo, Aeco, Histeriac, Or, eso no sé qué pone ahí. Sexo hipster. Hola, ¿qué tal, sexo hipster? Vale, pero ¿os venís para acá? Pues os vais paseando el micro. Bueno, pues lo que hemos escogido de todos, porque era la comunidad más definida a priori, es el taller Amar en tiempos hipster. Y es un taller de 3 meses que se inserta en Matadero, es un centro de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid, y específicamente en el proyecto de Intermediae, dentro de la escuela Not Found. Hablamos sobre sexo hipster y sobre amor, y cómo a través de las industrias culturales y sobre, por ejemplo, el cine de Hollywood o la comedia romántica, y cómo a través de los tiempos ese prototipo de amor o ese prototipo de relaciones nos han atravesado en nuestra manera de amar y nuestras formas de sentir y de relacionarnos con los demás. Entonces, somos un grupo de personas que estamos haciendo una investigación colectiva sobre ese tema. Cada una tiene una investigación particular, muy personal también, y lo ponemos en común. Entonces, pues, de esto se trata. Si queréis podemos empezar a hablar cada uno de los quesitos, o no sé. Si queréis hablar vosotros también, o comenzamos por qué. Dale con el alimento. Por el alimento, bueno. Hemos puesto la pregunta inicial de ¿dónde coño estoy? Como ¿por qué estoy aquí? Y ¿por qué estamos hablando de amor? ¿O por qué estamos hablando de sexo? Cuando en realidad estamos hablando de institución y de normatividades. Y no tanto puede ser pues no tanto como una terapia, como mira, me ha pasado esto en las relaciones personales y tal, ¿no? Alimento también, hemos considerado la empatía que hay en el grupo, porque al final todos estamos hechos de más o menos la misma materia y nos influye más o menos lo mismo y tenemos más o menos los mismos problemas. Estábamos ahí, pues como ya he dicho antes, para redefinir el amor y lo que supone nuestras relaciones, y no solo como amor personal, sino como amor de relaciones y también como comunidad. Y ¿qué más? ¿Podemos pasar a lo oscuro? ¿Queréis decir algo? No, lo mismo, que habíamos tenido dudas de dónde ubicar lo de las cañas a raíz de algunos debates que habían salido, y ahí bueno, pues lo habíamos puesto en los dos lados. Entiendo en el alimento desde un punto también de encuentro y una motivación que se daba dentro del grupo, y también como un espacio informal donde se tomaban decisiones y donde surgía también producción teórica o tal, ¿no? Y no sé si entramos ya por la casa. Después la casa, ¿no? Si giras un poquillo.
Bueno, pues entonces aquí vamos a hablar de institución y no institución. La casa, obviamente, forma parte de, bueno, el proyecto forma parte de Matadero, que es un proyecto del ayuntamiento, y los recursos son del ayuntamiento, y también hemos puesto así las cartas sobre la mesa en la coordinación del taller. Es una agenda propuesta por los coordinadores y no tanto por los investigadores, aunque sí que hay influencia, pero hay una direccionalidad, ¿no?, en cuanto a las exposiciones, que está bien porque a lo mejor no todos sabemos de lo mismo, pero sí que hay un enfoque, ¿no?, de identificar pues ese leviatán al final, ¿no? Y los cordis, una cocomisaria. Los colaboradores o los investigadores hacemos una participación individual también con cada uno de nuestros proyectos subidos a la wiki. La wiki es también la puesta en común, donde tenemos, pues, ofrecemos qué es lo que podemos ofrecer nosotros al proyecto colectivo o qué es lo que otros pueden aportar o ayudarnos. Pues, por ejemplo, yo sé hacer un blog, es muy institución porque es así, y se investiga desde la distancia. ¿Esto desde la distancia cómo era? Claro, que no sé. Ah, sí, no aborda la investigación. que claro, que la investigación es como un poquito, bueno, pues el investigador es un poco el observador y el que toma perspectiva para ver toda esa estructura social y todo ese tipo de manejo que hay desde arriba o desde la institución o lo que sea, que al final nos atraviesan en nuestra educación sentimental. Entonces, poder ver tomar esa distancia, pues es importante, porque, pues eso, porque sí. ¿Y qué más? ¿Lo oscuro? ¿Esto de la mutación? Eso era así, en un futuro, ¿no? Sí, en un futuro. Sí. Esto lo comentaba porque Mafe está conmigo en el taller, lo comentábamos ahora, que cómo podríamos tener esa continuidad de seguir juntos y de seguir compartiendo y de seguir investigando cuando el taller se acabe, porque se va a acabar, bueno, tendremos a lo mejor una visibilización en el mes de junio en la Casa Encendida, pero en principio la institución ya no pone más dinero o ya no, el espacio de Matadero es al final del ayuntamiento. Entonces, ¿cómo podríamos continuar con esta investigación o con esta comunidad que hemos creado al margen de la propia institución o de los recursos que nos proporciona? Que tendríamos que poner a nosotros, claro. Y la oscuridad, ¿no? Bueno, pues al final es bastante institución, pues por lo que hablábamos antes, por los recursos y por quizás la direccionalidad de la agenda. Y ¿por qué hablar del amor desde afuera? Cuestionamiento, evitar caer en la terapia. Pues sí, también pues porque... Sí, hablábamos un poco de, bueno, alguna parte dentro del lado oscuro que era como el cuestionamiento hacia la propia, bueno, hacia el colectivo o hacia el taller, que era ¿por qué habláis del amor? ¿No? Eso era la pregunta. Y lo de evitar caer en la terapia es algo que comentabas tú, por eso el observador se ponía fuera del objeto, porque os parecía como más fácil el evitar caer en una terapia de grupo. Bueno, eso lo comentabas tú. Y luego esto de las cañas, ¿cómo era lo de darle la vuelta? O cómo era que iba... Las cañas organizan todo. Las cañas al final son la institución. Pues nada, que en el espacio de la fuera también, o sea que no hace falta, yo creo que no hace falta institución para crear comunidad al final. Las cañas son también comunidad, las cañas son también comunidad y son también una excusa porque es como que... Tenemos la necesidad siempre de estar en red, no solo dentro de la institución, sino también fuera de ella. Es necesario. Y ya está. No sé si queréis preguntar algo. Los procomunes invisibles, eso. Los procomunes invisibles, pues como número uno tenemos los espacios informales, las cañas, que si alguien quiere explicar lo de invisibilidad o informalidad,
así para hablar un poquito todos, si queréis. Bueno, yo no me acuerdo muy bien, pero estábamos hablando si realmente era un procomún invisible, estos espacios informales, o no, porque somos bastante conscientes de que existen. Entonces, lo que hemos visto es que si nos ponemos desde el punto de vista formal, por ejemplo, desde la reunión o desde la asamblea, los espacios informales son como invisibilizados en ese momento, pero cuando estamos allí somos perfectamente conscientes de que existen, de que en las cañas donde nos relacionamos, resolvemos conflictos, tomamos decisiones, incluso a veces gestionamos lo que pasa, más o menos. Sí. Era un poco el comentar si hablamos de invisibles o no invisibles, depende de dónde hablemos, ¿no? Si hablamos desde el aspecto formal, pues igual son invisibles, pero si lo miramos desde lo informal, igual ya no son tan invisibles. Y esto, igual era una vuelta que le dábamos y era una pregunta más, ¿eh? No lo tenemos claro tampoco, era como una pregunta, ¿no? Y la otra pregunta era lo del tangible e intangible, que nos surgía con la empatía, ¿no? Es decir, que decíamos si la empatía era un procomún invisible y ha habido quien decía, bueno, pero no es invisible, todos somos conscientes que la empatía es importante. Entonces ha surgido la cosa de hablar, hablamos de invisibilidad, hablamos de intangibilidad, ¿no? Igual hay procomunes intangibles y procomunes invisibles, o sea, hay procomunes intangibles visibles y procomunes intangibles invisibles. No lo sabemos, es otra pregunta que tenemos. Si tiene sentido hablar de eso. Y menos mal que nos habéis dicho que se acaba el tiempo, porque si no... Oye, lo de I Love, nada. Sí, el último apunte. Bueno, y que al final hemos puesto aquí lo de I Love, pues porque dentro de la comunidad también pueden generarse algún tipo de sentimientos o de relaciones así más afectivas, y que bueno, que eso también nos parece importante, que es un hay muchas formas de sexo, entonces a lo mejor no es solo sexo explícito, pero sí un acercamiento. Pero él ha visto que eres. Bien. Bueno, pues, gracias. El póster que lo colgamos ahí. Los dejaremos aquí los manteles para luego comentarlos. Venga, el siguiente grupo, siguiente mantel. Pumarejo, ¿no? Pumarejo. Vamos. Ahí bien, Per. Para acá, venidos para acá. Y cuando habléis ponerlo cerca, ya sé que es así, ponerlo así. Entonces lo digo. Bueno, puedo empezar. Bueno, la comunidad de la que hablamos es la comunidad de... Yo es que no sé explicar muy bien lo que es el Pumarejo, pero todo el mundo más o menos sabe lo que es es un espacio... Bueno, es una casa, tiene una parte con viviendas públicas, pero nos hemos centrado en la comunidad que organiza el espacio social. En la parte, bueno, es un centro social autogestionado, más o menos, ¿no? La parte de la casa, en este caso, pues la casa en sí misma, como casa, es importante porque es una casa palacio, el lugar físico donde la comunidad se junta y se desarrolla y actúa. En cuanto a la organización, se organizan hay una asamblea general y luego hay grupos de trabajo que trabajan en distintos espacios del centro, como es una biblioteca, una oficina de derechos sociales, otro grupo gestiona la moneda social. Se organizan distintos grupos para hacer distintas actividades, que bueno, están ahí definidas algunas: mercadillo, talleres, fiestas, teatro, etcétera. Y una cuestión especial de esta casa, que hemos puesto un poco en la línea de tiempo,
es la evolución de ese espacio y la situación en la que se encuentra. Es un espacio que, si sé contar un poco bien la historia, está cedido por el ayuntamiento. Ha habido como un intento de derribarlo varias veces para para construir viviendas. Pero el ayuntamiento, como se ha declarado la casa de bien, ¿cómo se llama? Bien cultural, o sea, como patrimonio tal, no se puede derribar, y lo que hace el ayuntamiento es como no actuar tampoco, ¿no? Dejar que se derrumbe sola. Y entonces una parte muy importante de la misión, digamos, de esta comunidad es que, digamos, una parte del alimento, de esa necesidad común y ese sueño común, es que ese espacio dure y se mantenga, y su cuidado es lo que mueve en gran parte pues la propia actividad y la organización de la comunidad. Entonces, es una comunidad. Hemos detectado en el alimento una serie de sueños comunes, como son, pues eso, tener un espacio libre autogestionado, la libertad que da la autogestión, el empoderamiento que da, generar una participación social y un compromiso desde abajo, y digamos que entre el encuentro entre las distintas personas que participan en la comunidad y el espacio y el propio cuidado, como decía, pues están las necesidades comunes. En cuanto a lo oscuro, no sé, me estoy explicando hasta ahora más o menos este cacao. Entonces, este cacao, pues la parte oscura, que la propia asamblea como órgano de decisión y de organización de la comunidad, pues tiene varios problemas, entre ellos, por un lado, que participa mucha gente, que eso está bien, pero que la dinámica de la asamblea normalmente es muy pesada y es poco productiva, y genera cierto desapego también, con lo cual la comunidad se desapega un poco de esa asamblea y se fragmenta. Entonces se acaba fragmentando en grupos pequeños, y esa fragmentación es una amenaza que planea sobre la comunidad, y que tampoco está muy visibilizada. No es algo que la comunidad sea muy consciente, o al menos de forma explícita, abierta. Y bueno, también en ese funcionamiento hemos puesto como amenazas internas la asamblea, y que esa fragmentación da lugar a personalismos, individualismos que amenazan ese órgano. En cuanto a amenazas externas, lo que decíamos al principio de la especulación como contexto del espacio y del contexto urbanístico que rodea toda la historia y la memoria del edificio y su posible futuro, y el deterioro del propio espacio, y el tiempo, que cuanto más tiempo pase, si no se cuida, pues si no se actúa, pues amenaza la propia existencia de la casa como lugar para la comunidad. ¿Y qué más? Todo, ¿verdad? ¿Algo más? Todo, ¿verdad? Está bien. ¿Quién quiere decir esto? ¿Yo? ¿Tú? Venga. A ver, cógelo por... refuerzo de la vecindad, porque se crea comunidad dentro de la casa, pero también con el resto de los vecinos que no viven en la casa. Se comparte conocimiento, es decir, conocimiento compartido, porque hay talleres de italiano, de ganchillo, un grupo de teatro, se hacen proyecciones. El cuidado del espacio, porque es súper importante cuidarlo, pero realmente eso se hace de forma cotidiana y no nos damos cuenta. Las diversas redes de empoderamiento, más allá de las que hay que están institucionalizadas, como la de la ODS, también las que se dan entre las personas que usan la casa, ¿no? y entre las personas que están dentro de la casa y los vecinos, ¿no? de fuera. Y aquí teníamos un dilema con el reconocimiento social, ¿no? Porque realmente si existe cierto reconocimiento social de la casa, eso es visible. Entonces no sabemos si es válido o no. Y ya está. ¿Algo más? Toma el micro.
Siguiente grupo, AECO. Aquí, ¿vale? No, el micrófono no. Toma. Yo, bueno, sí, al final creo que quizás que lo van a entender. Nada, yo... Foco. Sí, voy a ver por dónde empiezo. Bueno, pues AECO. AECO es una asociación que es la Asociación Española de Counseling. El counseling es una palabra inglesa que significa relación de ayuda. Ahora mismo AECO lleva poco tiempo, pero se ha formado como asociación un poco... lo que ofrece son servicios para la comunidad, donde la gente pueda encontrar un soporte, en este caso terapéutico, para encontrar mayor bienestar para su vida y para la salud en general. Pues qué decir, la dificultad o lo que podría estar en el lado oscuro de AECO, por empezar con algo, podría ser, nos encontramos muchas veces con la dificultad por parte de la sociedad simplemente de reconocer que tienen emociones, que las emociones son algo orgánico y que sirve para la vida. Y como el no saber cómo manejar estas emociones, cómo gestionarlas, le genera dificultad en su día a día, en su cotidianidad y normalmente también en la relación con el resto de las personas. Una de las más presentes quizás por parte de la gente que acude a realizar dinámicas de grupo, de trabajo personal que lleva a cabo AECO, es el miedo como emoción. Que interviene ahí en el proceso vital de la persona, en la mayoría de los casos un miedo condicionado por la biografía personal de la persona y que a la vez está influenciado, condicionado por el miedo que el sistema nos está haciendo tragar desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como que crees que aquello de lo que te va a pasar dentro de la dinámica de grupo va a ser como muy doloroso, muy desagradable, como para no poder soportarlo, mientras que es el propio grupo y la empatía que se desarrolla dentro del grupo la que hace soportable aquello que tiene que vivir la persona en el momento. Entonces eso podría ser como lo oscuro, ¿no? Así también para AECO en particular era las terapias alternativas o el counseling en Sevilla hoy día, o sea en España hoy día no está reconocido a nivel gubernamental. Entonces la idea de organizar la asociación fue como para ofrecer ese soporte o ese marco, esa plataforma, donde todas aquellas personas que quieran formar parte de la asociación encuentren ese ámbito legal que también le pueda sostener su trabajo. El gobierno todavía se opone a esto, pero podemos encontrar relaciones y asociaciones con otras asociaciones de counseling en el resto de Europa que sí están reconocidas gubernamentalmente. La intención común por parte de los miembros de AECO sería, como la motivación, sería como hacer llegar a la población el servicio que propone AECO para la relación de ayuda, que sería como que la persona encontrara sus propios recursos para andar en la vida por sí solo sin tener que depender de otras cosas del sistema para la salud, sino que tú desarrolles tus propios recursos, ¿no? Entonces, uno de los procomunes sería realizar jornadas o talleres de un precio bastante económico, porque sabemos que todas estas terapias también alternativas y todo este tema del counseling hoy día todavía tienen un coste muy caro
¿no? Como solo pueden acceder ciertas personas con un nivel adquisitivo. Entonces, como hacerlo más accesibles para el resto de la población, con tipo de jornadas donde la gente pueda conocer en qué consiste ese tipo de trabajo y hacerlo muy económico, ¿no? Para hacerlo más accesible a la gente y que poco a poco se pueda ir instaurando en otro tipo de instituciones, gubernamentales o no, pero que se haga que se expanda, ¿vale? También como parte de la educación emocional y todo esto que está muy resonando ahora, ¿no? No sé qué más. ¿Vosotros tenéis algo de lo que hemos dicho antes? Bueno, yo decir, para nosotros el alimento también sería el propio trabajo, porque nosotros, el profesional se alimenta de la interacción que hace con las personas que acuden a recibir ese servicio. Pues trabajamos con la persona y siempre que trabajamos, la persona que tenemos enfrente o personas que tenemos enfrente nos hacen de espejo para nuestra propia vida. Y a la misma vez que la persona va solucionando sus conflictos, nos toca a nosotros también en nuestro día a día, en nuestros conflictos, y nos hace adquirir diferentes perspectivas de cómo manejar aquello que estamos trabajando en ese mismo momento incluso. Y bueno, el espacio, tenemos un espacio que hoy día es en la casa del presidente de la asociación, que estamos constituidos como asociación porque para tener como esa plataforma teníamos que coger la asociación como la más accesible y bueno, todo va por asamblea, pero digamos que el presidente tiene un papel representativo a la hora de decir si lo que decidimos es viable o no viable, pero al final todo es susceptible a cambio dependiendo de la necesidad de la comunidad. Siempre trabajamos un poco en función a la necesidad de la persona. Y eso es todo, yo creo. Si vosotros queréis decir algo más. No. Sí, pasamos, que queda poquito tiempo. Queda poco tiempo. Gracias. Vale, pues no hay que elegir. Último caso, grupo Hysteriac. Uy. Bueno, nosotras hemos elegido Histeria, al contrario que lo de Sexo Hipster, no sé si lo he dicho bien, y porque era el proyecto menos desarrollado, entonces también para ayudarnos un poco a sacar cuáles eran nuestras claves. Entonces, a mí me gustaría, si alguno de vosotros se aventura mejor a explicarlo, para también ver cuál es, así después de soltar todo el pajeo, cuál es la imagen que queda también a la gente cuando se lo contamos. Entonces, si alguno os animáis. Vale, pues nada. O vamos a... Contamos un poco entre todas. Vale, yo puedo decir eso, que Histeria se nace como un colectivo de comunicación y audiovisual, que pretendemos también que nuestra diferenciación sea la forma de hacer las cosas y no tanto el qué, y trabajamos desde un espacio pensando también en femenino, con unas claves sociales y estamos ahí buscando cuál es el equilibrio entre pensamiento, política, acción y forma de trabajar. Entonces, si queréis. Vale, pues la casa, un poco, corrígeme si digo mal, ¿vale? Hysteriac o Histeria, bueno, y el nombre también, ¿no? Que aprovecho. Que el nombre, bueno, nos dio muchísima curiosidad preguntar saber por qué el nombre. Y entonces Paula nos contó que le habían puesto Hysteriac un poco por esta asociación que existe entre las mujeres y el histerismo, digamos, ¿no?
Y entonces se habló, luego en realidad la palabra histeria viene etimológicamente de la palabra útero, ¿no? Entonces, y esto se asocia a su vez con la capacidad de crear, de procrear, ¿no? Y entonces en ese sentido es como muy potente, digamos, la idea naciente de la comunidad. Y entonces, además de histeria, que son como histerias, porque tenemos varias y diversas histerias. No sé, sobre la casa, bueno, algo sobre el local. El local es una carpintería, o se va a convertir en una carpintería. Ahora ya no es. Era una carpintería. Le llamamos la carpintería, pero el local, porque era una antigua carpintería, y ahí es donde hay una diferencia entre el local y asociación, y el local buscamos que el local se autogestione y que el colectivo pueda sobrevivir. Estamos buscando la forma de cómo conseguir que el colectivo y la asociación pueda sobrevivir de una forma para poder también comer y pagar el alquiler y estas cosas, y que la carpintería, que sea más como un espacio social de encuentro, que pueda venir diferentes personas de diferentes ámbitos, utilizarla y que se autogestione también de forma independiente. Eso era lo del local. Y luego la casa, no sé tampoco lo que he escrito casi. De primeras creo que empezaron 2 personas y como la idea o así, y se vieron como que ellas 2 eran, o sea, que no podían con todo lo que querían hacer. Entonces empiezan en búsqueda de otras personas con las que poder llevar a cabo el proyecto o la idea. No sé qué más. Bueno, o sea, lo imprescindibles, bueno, digo, como yo digo salteado, porque ponernos a mirar ahí, como para mí imprescindible todo lo que está contando, es como que la ilusión que tienen, o sea, que es el motor que hace que puedan llevar la actividad adelante. Y un aspecto muy interesante de la asociación es que, y esto a mí como audiovisualero me ha interesado muchísimo, tiene una organización completamente horizontal, es decir, han producido un documental y entre todas han realizado, montado, escrito, coordinado la producción y han salido adelante también. Y de la misma manera que a nivel de producción son alternativas, también han apostado por una distribución alternativa, con proyecciones en la calle, proyecciones en casas ahí arriba en el País Vasco. Es decir, en ese sentido en un modelo audiovisual tradicional en donde todo está como muy jerarquizado, como muy pactado, donde ya se ha probado muchas cosas y más o menos se sabe lo que funciona y lo que no, ellas están intentando romper un poco esas inercias y eso es valiente, es interesante y eso es uno de los retos, comentaba la compañera, cómo conseguir que esto sea sostenible, pero por lo pronto es una realidad, ahora pues hay que dar el siguiente paso. Bueno, aprovecho también de... a mí, bueno, en general me ha encantado el proyecto, sobre todo el nombre, bueno, nos pareció brillante, creo, ¿no? Pero cosas que me parecían interesantes que planteaban eso, ¿no? El salto que dan, de decir, 2 personas solas no podemos tirar con el proyecto, necesitamos más gente, pero jugando también con la pluralidad de perfiles, ¿no? En el sentido de, si queremos abarcar todo, esas diferentes actividades de comunicación audiovisual desde una perspectiva muy integral, ¿no? Y crítica, necesitamos más gente. Y entonces hay una organización horizontal de todo el tema, pero después también se vieron con la contradicción de decir, bueno, pues cómo distribuimos los trabajos, cómo gestionamos el tiempo, ¿no? Porque al final eso también genera cierta dispersión, genera dispersión en el tiempo y a veces en las tareas, ¿no? Y están en ese camino, ¿no? De ver cómo organizan ese trabajo. Al final sí que han hecho una distribución un poco funcional, de que cada una de ellas tiene como es la referente o responsable de determinados temas, ¿no? Y bueno, de alguna manera están experimentando también en ese sentido, ¿no? Cómo pueden ganar en cierta profesionalización
y en cierta organización funcional, pero manteniendo ese proyecto político en el que creen, que es el tema de la horizontalidad, ¿no? En este sentido también yo creo que era interesante lo que nos planteaba, ¿no? Porque hay diferentes dedicaciones, en el sentido de que no todas dedican el mismo tiempo, porque muchas de ellas ahora mismo el proyecto no permite vivir del proyecto, entonces pues hay diferentes dedicaciones de tiempo porque hay gente, bueno, hay alguna de ellas que está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna manera lo están permitiendo, lo están cuidando, de hecho, ¿no? Y ver cómo también las implicaciones y los ritmos, ¿no? También son diferentes, ¿no? Y a mí eso, bueno, me parece interesantísimo, ¿no? De alguna manera, cuidar lo individual, pero también cuidar lo colectivo, ¿no? Porque nos parece importante el proyecto colectivo. Y cómo lo podemos permitir, pues intentando generar esos dispositivos, ¿no? Del cuidado, también hablaban también de algunos elementos informales, de, bueno, pues, ¿no? Y se hace las reuniones al lugar de trabajo de una de ellas, por ejemplo, que eso era como así. Y bueno, y también, bueno, de elementos que había planteado eso, ¿no? Que yo creo que es interesante también, de alguna manera, que intentaban hacerlo explícito bastante todo, ¿no? O sea, problemas, tensiones, conflictos posibles, ¿no? Era buscar entonces los espacios para hablarlo, para que todo eso sea visible, ¿no? Y la asamblea un poco como el espacio ese de consenso básico. Después, cada una desarrolla, pues, dependiendo de su responsabilidad, ¿no? Y después, bueno, es que no entiendo mi letra. Por ahí también hablábamos de cómo buscar los recursos, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que todavía no da para que todas las personas que están implicadas puedan vivir de eso, ¿no? Entonces ahí se comentaba que era interesante el no ser vampiros de subvenciones, ¿no? No descartar las subvenciones porque son un recurso que están ahí, está bien utilizarlo, pero tener mucho criterio a la hora de cómo utilizarlas. Y al mismo tiempo, eso es una amenaza, pero también es una motivación y una apuesta para intentar para buscar otras fórmulas de retribución que no pasen por lo monetario, ¿no? Que ya lo estaban proponiendo, fórmulas de trueque, damos un taller, pero y se puede retribuir con cestas de verdura o lo que sea, ¿no? No sé. Yo creo que y a partir de ahí salieron un poco, cuando empezamos a hablar de los recursos y de lo difícil que puede ser poder vivir de lo que hacemos, salió también, empezamos a hablar ya de los invisibles y salió el tema de lo que puede ser coherencia y de si es correcto, muy entre comillas, lo de hacer, o sea, poder vivir de esto y que no se acabe, no sé cómo explicarlo muy bien, corrompiendo de alguna forma, o que si cómo mantener el equilibrio entre el compromiso social o político y la sostenibilidad de proyectos. Y luego ahí salió otro posible procomún invisible, que es la hibridación de ingresos, que pueden ir desde el trueque hasta ingresos monetarios y cómo poder quitar de importancia a lo que puede ser a una perspectiva más económica tradicionalmente. Y luego la adaptación de colectivo e individualismos y también las migraciones y cómo poder gestionar esos momentos de discontinuidades espaciotemporales, de que si alguien no está en un proyecto haya esa confianza para que alguien pueda tomar el relevo y que el proyecto pueda seguir adelante. No sé si se nos olvida algún procomún. Vale, pues como era de esperar se nos ha hecho tarde, pero bueno, como la idea de hoy era contextualizar tanto a nivel de qué queremos hacer durante estos días, esta residencia, como algunas ideas o conceptos que nos pueden servir o no, es decir, esto de los procomunes invisibles, si son o no son. Y de hecho, yo creo que, bueno,
no creo que sea un tema de cerrar lo que hemos hecho ahora, ni mucho menos, todo lo contrario, pero yo creo que muchas de las cosas que han salido vamos a volver a ellas de otra manera y levantar toda esta información seguro que nos será útil para también entender bien o para conversar incluso, ¿no? O sea, embarrarnos un poco con lo que hemos ido viendo durante estos 2 años. Cerramos solo con, creo que 3 cositas más, ¿no? Una es de estructura, es decir, si miráis luego, le echáis un vistazo, lo habéis visto antes, el mural, el cronograma que hemos hecho, el resto de los días que nos quedan sigue una estructura más o menos similar, ¿no? Es decir, haremos un momento para que, ese momento de entrada en calor, pone, ¿no? Haremos una dinámica para despertarnos, luego haremos un poquito una contextualización de cara a dar conversación a una experiencia que va a venir en cada uno de los días, mañana etcétera, el siguiente Ateneu Candela, el tercero Carolina del Olmo y el último Marina Garcés. Luego dedicaremos el resto de la mañana a hacer una dinámica de grupo donde participarán estos, digamos, invitados, invitadas que van a venir de una manera o de otra, ¿no? Pero la estructura, digamos, ¿no? de cada día va a ser bastante similar. Luego otra cosita que la tengo por aquí. De hecho es una cosita tal cual. Imagínate un truco de magia muy cutre, que es que nos damos un cigarro entre todos, el que no molaría que me lo encendiera, ¿no? No, en realidad no. O sea, es muy tedioso. Se trata de esto. Y este sí que va en serio ahora. O sea, casi que parece que esto es la broma y no el cigarro, ¿no? Es un mecanismo muy loco, es cuántico, o sea, esto no funciona. Vale, esto es el estigma. ¿Lo he dicho bien? Este es el estigma del copylove. Y no tiene nombre porque se llama estigma. Y básicamente, de lo que se trata, ahora el estigma lo tengo yo, pero lo que se trata es que nos lo vayamos pasando a través de una lógica muy fina que Chelo ha diseñado. Que es, si yo te pregunto algo y tú me contestas sí o no, y la respuesta, si la respuesta es parcial, sí o no, te quedas con el estigma, ¿vale? Y va a ir pasando entre unos y otras, y el último día, el que tenga el estigma, lo explicaremos el último día. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Pues para ti. Veo que sí se ha entendido. Eso es un poco de trampa, lo que acaba de hacer Rubén, porque no vale hacer preguntas en genérico y que alguien responda, sino que tiene que ser, oye, JC, ¿te quedas a comer? Sí, se lleva el estigma. ¿Vale? O sea que... Eso no es una pregunta. Vale. Pero bueno, de entrada... No, te la he colado. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! 2 goles en menos de 1 minuto. Vale, entonces, yo esta parte, seguimos haciéndola en streaming, yo creo que el cierre... ¿Eh? ¿Nos despedimos del streaming? Sí. Adiós streaming. Cerramos. Vale, pues ahora sí, para cerrar.